Buenas tardes a todos, esto es Nueva Argentina, programa de línea nacional que promueve el bien común argentino y busca generar sobre todo conciencia nacional. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional, donde van a encontrar los demás programas subidos, completos y en bloques también. Les agradecemos mucho a los que nos estuvieron siguiendo en YouTube, que se anduvieron suscribiendo, por suerte, que nos pusieron me gusta, que comparten los programas. Por suerte hemos crecido bastante y hoy estamos inaugurando nuestro primer programa en Radio Sónica. Junto a Ezequiel Kessel, que estuvo conmigo la semana pasada. ¿Cómo estás, Ezequiel? Acá, ¿cómo andan todos? Espectacular volver a estar acá, en Nueva Argentina, y con gusto de promover un poco el sentido común a la gente. Sí, sobre todo, que es lo que estuvimos hablando la vez pasada, el sentido común es algo que igual lo tratamos siempre. ¿Sí? Soy Lucas Cianfania, por si nos escuchan por primera vez. Ezequiel es del programa Vamos del Mundo los sábados, así que nos está acompañando hasta que Alejandro vuelva la semana que viene. Vamos a estar hablando hoy del tema Patria Grande versus Patria Chica. ¿Cómo se distingue esa visión en Argentina? ¿Cómo se distingue incluso una visión de insubordinación en el mundo, que va hacia la Patria Grande o hacia la Patria Chica, que son los intentos de insubordinación nacional, por supuesto? En el primer bloque vamos a hablar del caso argentino y cómo ese intento de Patria Grande siempre se vio boicoteado por aquellos que promueven la Patria Chica, que nos dejaron una insubordinación inconclusa. En el segundo bloque vamos a hablar del aspecto geopolítico, vamos a hablar un poco de Estados Unidos, Europa y la vuelta al nacionalismo, que es muy importante para entender este sentido también. Y en el tercero, finalmente, vamos a hablar de federalismo y la Patria Grande para una Argentina potencia. Así que comenzando, yo diría comenzar con una noticia que no es menor, porque si hablamos de lo que es una visión de Patria Chica, se puede ilustrar perfectamente con esto. Una nota de Infobae. La Argentina investigará su riqueza pesquera austral junto a científicos británicos si hay polémica. Ya el título es polémico. Ya no te dice como que esto va a salir muy bien. No, Entonces, claro que no. Y yo cada vez que leía la nota era peor. Leo algunas líneas simples como para entender de qué se trata esto. Mauricio Macri dispuso la intervención del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero y designó al contraalmirante retirado Marcelo Lobosco, que en sus antecedentes tiene una participación activa en la Fundación Pensar, que es un think tank del gobierno. Sí, el directo del gobierno ya que no solo tiene participación con otras, como la Fundación RAP, la Fundación Pro Alvear y todo, sino que esta es la principal nacional del gobierno. Claro, una vez más el gobierno haciendo política de buenos vecinos y amigos de las corporaciones. Por supuesto. Bueno, cualquier campaña, la primera campaña que se iniciará hoy ya generó polémica, decía en su momento la nota, porque Lobosco incluyó a 2 científicos ingleses que accederán a todos los datos recabados por la Argentina, a todos. Todos. Una nota similar, que fue hace 2 años, bueno, van a ser 2 años en poco tiempo. Macri saca reservas en oro del Banco Central y las envía a Inglaterra para su custodia, nota de diario registrado. O sea, para que Londres custodie nuestro oro, porque ¿quién mejor que Londres para que custodie nuestro oro, no es cierto? Sí, es básicamente como que un tipo un día entra a tu casa, te robe y después a la semana siguiente le digas, che, la verdad que me cueste bien mis cosas, toma, te doy la llave de mi casa. O sea, ya te robó una vez, ¿qué más estás esperando? Y claro. Bueno, perdón, Inglaterra no nos robó una vez, ya viene bastantes veces, incontables se podría decir. Por supuesto, de ahí el chiste de Perón de cuando le preguntaron qué iba a hacer con Malvinas, dice, es como aquel que me robó el perro que al otro día vino a buscar el collar. Sí, claro. Espectacular. Eso es espectacular. Mira, justo aparte de lo que nombraste, que veo poca, ¿cómo se dice? Como dolor o sorpresa en parte de los medios por esto. Parece como que te lo están como diciendo, mira qué bueno, ahora estás seguro porque nosotros no hay seguridad, así que se lo tengo que dar a ellos, a los ingleses, que ellos cuidan bien las cosas, a pesar de que perdieron casi todos los otros países que controlaban, pero bueno, por supuesto. Se ve que no, que son buena gente y nos van a... Fíjate que a Maduro, mirá lo que le pasó ahora. Fue a buscar el oro y los ingleses no se lo devolvieron. No, ¿cómo no se lo van a devolver? Sí, claro. obviamente. Esta es la del billete a Fidel Castro. Que no sé, después me devuelve mi billete que le devuelvo. Qué visionario, Macron. Sí. Bueno, pero justamente si te fijas, tiene que ver con una época, porque en ese momento todavía no estaba el horno para bollos para hablar de estos temas y por eso la nota de diario registrado. Ahora, la que te leí de ahora es de Infobae. Claro. Es otra cosa ya. Fíjate, tenemos una insubordinación nacional que hemos tenido intentos de insubordinación nacional en Argentina que han resultado todos inconclusos. También porque, como señalaba al principio, es una visión de patria chica que se ha tenido a lo largo de la historia. No es nuevo esto. Son todas repeticiones bastante de lo que se dio en nuestra historia.
O sea, un poco ver a Argentina no como un país potencia, un país con recursos ilimitados, sino verlo como una pequeña ciudad. Es eso la patria chica. Exactamente. No es otra cosa. Que ¿sí? se limita a todo lo que tiene que ver con el control de la aduana y los canales de distribución. El resto se puede morir. ¿Soy yo o estamos involucionando cultural y políticamente? Porque vamos al caso de esto que me estás hablando. Yo creo que Rosas lo habló. Estamos hablando en el 1800 casi. En realidad se habló inclusive mucho antes, porque son temas que ahora vamos a especificar un poco más, que tiene que ver con la visión de Patria Grande. Se Sí. planteaban incluso antes de la independencia. Claro. Y que el proyecto de independencia significó para Argentina también una forma de generar unidad, por lo menos así lo querían nuestros padres fundadores. Y Es por que eso... sin unidad, ¿qué podés hacer? Vamos todo por separado a ver quién es el último en golpearse contra la pared. No sé. Exactamente. Por eso en el caso nuestro las independencias resultaron en dominio británico. Y, claro, Y de esto advirtieron también incluso San Martín y nuestros libertadores. y nunca terminó. Nunca terminó. Claro. Después los otros intentos fueron como conocemos el caso de Rosas, con el comercio internacional, el caso de Irigoyen, quedando YPF, el caso de Perón, con todo ese gran proyecto industrial. Por supuesto. El contexto de la independencia argentino se vio frustrado, en gran parte porque hubo en su momento una oligarquía porteña que tenía una visión de patria chica, o sea, despreciaba nuestra cultura y nuestra identidad mestiza, nuestra cultura gaucha, criolla. Sí. Es muy importante entender esto porque esto se recicla al día de hoy. Fíjate que todo esto que hablamos, estas noticias que mencionamos al principio, tanto la del 2017 como la de ahora con la ayuda británica, digamos, La gran ayuda. la gran ayuda, exactamente, se puede ver que no hay nadie de nuestra clase política que haya saltado al respecto, que se haya exaltado por esto. Pareciera que es un hecho intrascendente y no es para nada intrascendente. O sea, si bien forma parte de algo que ya sabemos que ocurre, Sí. es un hecho totalmente repudiable y denunciable. No sé cómo todavía no hay... O sea, realmente tenemos una clase política que tiene visión de patria chica. Está clarísimo. Y me hace creer aparte como que estos políticos están más preocupados por el bienestar de la isla esa que está bien en el norte que de nosotros, ¿viste? Porque si no, alguno de los que está ahora, no sé, en el Congreso o lo que sea, debería haber saltado a decir, che, como que esto no está bien, ¿no? Exactamente. Y preguntarle al pueblo, ni te hablo. O sea, No, eso no. ni lo voy a tocar. O sea, No. preguntarle al pueblo si esto le parece bien, No, para no nada. existe. Sabiendo todo lo que le significa al pueblo profundo argentino en cuanto a Malvinas, que es un sentimiento Sí, es sentimiento imborrable. que nunca paró. Nunca A paró. pesar de todo lo que están intentando. Y hoy en día, hasta podría decir que redoblaron la apuesta. Creo que los medios han redoblado la apuesta. Y hasta de forma gráfica, hasta subliminal, que te ponen el mapa de Argentinas y las Malvinas. Ahí por mi barrio está hasta uno de estos centros así del gobierno. Y tiene Argentina pintada, obviamente las Malvinas no están. Pero eso también lo pueden hacer porque saben que en este contexto hablar de nacionalismo es otro tema. Ya no es hace 2 años atrás que no se podía hablar de nacionalismo. Hoy en día se puede hablar y nadie te tilda de nada. Inclusive ya es una postura que se presume que algunos pueden tener, Claro. afortunadamente. Esperemos. Hay que describir también cuál es la visión de la patria chica, cuáles las características que tuvo históricamente y que puede seguir teniendo el día de hoy. Primero, defensa del libre comercio con la potencia dominante o naciente, o las potencias dominantes. Digamos que la defensa del libre comercio sin ningún tipo de control de parte del Estado es una bandera corriente de lo que es una visión de patria chica, porque es Claro. una patria que piensa nada más en los límites de la ciudad metrópoli, de la metrópoli, digamos. Bueno, y yo me pregunto, ¿dónde está ahora todo esto que dicen el Estado grande, el Estado gigante? Acá parece más un Estado ausente que directamente dijo, no, yo no voy a trabajar, mejor que lo haga otro país. Claro, el parecería, Estado ¿no? es gigante para cobrar. Claro, pero para no para cobrar, hacer lo que sí, tiene que hacer. obviamente. Ahí está la cuestión. Muy bien dicho. No sí, es sí, una cuestión de cantidad, sino de calidad del Estado. por supuesto. Por supuesto que también se defiende una cultura, de este sentido, de visión de patria chica, se defiende una cultura anglosajona. Sí. Y sobre todo está el desprecio de nuestro ser nacional, tanto argentino como sudamericano. Y lo interesante es que se defiende la cultura anglosajona, pero desde el lado más cosmopolita encima. Claro, obviamente, desde la parte top, o sea, como que lo que viene a ser nuestras raíces, nuestras propias tradiciones, es como algo como que ya pasó de moda y hoy en día hay que adoptar más lo que es
la moda globalista, se Por puede supuesto, decir, lo claro. que vienen. Fíjate, y esto se puede ver en todos los países. Si yo voy a cualquier país, está todo el mundo vestido igual, en pocos lados. Igual, yo creo que en Sudamérica sigue siendo, en todos los países, como un gran bastión de defensa de las tradiciones. Por eso todas nuestras fiestas patrias siempre nos vestimos con lo que son los atuendos clásicos. Por O supuesto. sea, y yo digo, ¿dónde está esta leyenda negra de que los españoles destruyeron toda la cultura? Pues yo no lo veo eso. Por ¿Sabes dónde supuesto. lo veo? Ahora. Hoy en día, con toda esta influencia anglosajona, sí veo un intento. Sí, la influencia anglosajona siempre se encargó de exterminar comunidades Sí, indígenas. En todo caso, podremos hacer nuestra mea culpa como argentinos de las comunidades que fueron realmente, que quisieron pertenecer al Estado argentino, como los tehuelches, que no les hemos dado la reivindicación que merecen, es verdad. el lugar que merecen, pero es una tarea también de reconocimiento de nuestra identidad, Por que supuesto. que es mestiza, es entre indígenas, descendientes de europeos. Argentina tiene ese potencial de albergar inclusive personas que vienen de dos lugares que están en conflicto y acá no pasa nada. Y que nos llevamos bien, a diferencia del crisol de razas que tiene Estados Unidos, el nuestro es distinto. Porque acá Exactamente. nunca existió conflicto, a diferencia de con ellos. Totalmente. Bueno, otra característica a mencionar es la falta de una visión estratégica que tiene esta visión de patria chica. No, obvio, es todo para acá, como habías dicho, a 2 años y después a 4 y nada más. ¿Y por qué? ¿Para qué voy a pensar más allá si no necesito? Bueno, importo algunas cosas, que la gente esté contenta, no sé. Cuando podrías decir, ¿por qué tengo que, si voy a importar algo, que puede ser de los países limítrofes, parte de Sudamérica, y también les doy una mano a ellos y ellos después me van a dar una mano a mí? En Por cambio, supuesto. funciona a base de a ver cómo le puedo dar la mano al perro que ya sé que me la va a morder, ¿viste? Es como una especie de guerra entre puertos. Sí, Digamos que, algo histórico. por supuesto, sí, claro, el puerto de Caracas, el puerto de Brasilia, sí, Brasilia en su momento, Sí, sí. centralizando la actividad económica en el epicentro. Por Siempre. supuesto. Sí, sí. Y yo creo que hasta aparte viene, si te puedo hablar de algo más psicológico, yo creo que hay, esto es lo que es el concepto de patria chica, yo creo que hasta viene con como se podría decir la ideología de la depresión, porque porque una persona que aspira a una patria grande es una persona que está decidida, tiene un orgullo nacional y sabe y dice, yo si me esfuerzo y tengo visión voy a llegar alto. La patria chica es una ideología depresiva, yo no tengo nada, no, Argentina siempre fue malo, no podemos hacer nada bien, entonces quedémonos con lo poquito que tenemos. ¿Qué es lo que hoy en día los medios liberales hoy en día promueven eso? O sea, no se Tanto de puede, izquierda no se como puede de negar. derecha. Tanto izquierda como derecha. Pero aparte hay que entender una cosa, solo soy lo que consumo, parece. Claro, claro. Hay que entender ahora justamente, bueno, la falta de un Estado soberano que pueda impartir la ley y el orden a nivel nacional, cosa que parar la guerra civil en su momento, el que tuvo que parar la guerra civil fue alguien que pensó en Patria Grande, que fue Rosas. Y hoy en día es realmente dramático porque no estamos hablando de un contexto de guerra civil, pero sí falta un Estado soberano, estamos claros, porque el Estado no existe, o sea, hay una gerencia que se dedica a cobrar impuestos, que no es el Estado. Bueno, justamente eso caracteriza la visión de Patria Grande, que hay un Estado. Es que tiene que haber, o sea, no puede haber no puede haber nada fuera del Estado. El tema es que tiene que ser un Estado presente y que se encargue de algo más que sea a ver cuánto te puedo cobrar para llegar con mi planilla Excel. Exactamente, que piense en proyectos a futuro, que sea estratégico, que garantice la ley y el orden, que garantice la unidad. Algo más que la ganancia inmediata. Ese es el problema. Argentina hoy en día, no solo porque empieza con el gobierno y después se implanta en la sociedad, lo que es la ganancia instantánea. Sí. Y uno tiene que pensar que, bueno, capaz hoy puedo hacer un negocio que capaz no me va a tener en buen estado durante un año, pero capaz el año que viene, con buena planificación y con visión, podemos lograr algo más, porque siempre hay sacrificios. Yo no creo que ninguno de nuestros próceres haya buscado a una solución rápida. Yo creo que siempre miraron a futuro. No, por supuesto, porque justamente esa visión de Patria Chica piensa, como decís vos, en términos electorales. Sí. Muchas veces hablamos del electoralismo. Es una visión puramente electoralista, no piensa a futuro. Mira, También- sí, sí. También lo que tiene que ver con la visión que se encuentra en función de defender lo que es nuestra cultura Sí, tiene que estar. Tiene que estar, sí, sí. y la unidad argentina. Eso es lo más importante. Defender nuestra cultura, ir hacia un proyecto de nación, pensar en términos de largo plazo y sobre todo
dar una solución a los problemas, a las causas de los problemas, no a los efectos. Bueno, por supuesto. Todo lo que está pasando hoy en día en Argentina, ya desde algo como las inundaciones, te das cuenta cómo no miran. Bueno, no sé si me permite mencionar justo algo que te menciona acá en el pasillo, con respecto a Urtubey, que hoy se juntaban todos los de su nuevo agrupación, ni lo llamaría partido, digámosle de agrupación, que decía, bueno, me tengo que volver a mi provincia porque se está inundando y el año pasado estas inundaciones fueron fuertes y creo que este año van a ser peores. Y no hiciste nada el año pasado para evitar que pasaran estas inundaciones. Obviamente la noticia te lo ponía como, mirá qué persona honorable. Y yo lo vi como diciendo, no hiciste nada, porque si no ahora podrías estar tranquilamente postulándote porque sabrías que ya la construcción ya la hiciste, las obras ya las hiciste y no va a pasar nada malo. Salvo que, bueno, cosas externas de la madre naturaleza, pero sí. Bueno, pero eso evidencia también es el electoralismo, tanto de parte del caso que nombras de Urtubey como del gobierno que no protege nuestros recursos, que no es capaz de defender mínimamente el medio ambiente, o sea, las especies que hablamos la otra vez que se reproducen para garantizar, por ejemplo, que no se expanda un virus mediante la rata. No se protege a las especies que cazan a la rata. Entonces, hoy tenemos antivirus, por ejemplo. Y eso otra cosa a largo plazo, porque se supone que hay 5 ratas por cada ciudadano. O sea, estamos hablando de que nunca se hizo nada. Nunca se hizo nada. Exactamente. Y bueno, finalmente, decir que ¿qué diferencia una visión de patria grande y de patria chica? ¿Para cuántos habitantes se piensa un proyecto? Y yo creo que este gobierno piensa para 8 millones. Y somos 40, y Argentina debería ser, ¿cuánto? 100 millones, deberíamos ser. Mínimo. Sí. El mundo el que piensa Macri, por ejemplo, que es un mundo que ya no existe, es un mundo que se piensa para 8 o como mucho 10 millones de habitantes, que tiene que ver con vender materia prima. O sea, claro, vendemos limones y festejamos, cuando en el siglo XX nos poníamos orgullosos por fabricar una corbeta, fabricar un buque. Claro, o sea, viene de estas ideas liberales también que ya está en el siglo XIX, pero claro, en el siglo XIX éramos 800.000 argentinos en un territorio aún más grande. Hoy en día tiene que tener otra mentalidad. Por eso, te puedo mencionar una frase del historiador Manuel Galvez que decía: cuando cayó Rosas y con él su ley de aduanas, nuestras industrias se arruinaron. Solo en Buenos Aires había 106 fábricas y 743 talleres, y que la industria del tejido florecía asombrosamente en las provincias. El comercio libre significó la entrada con insignificantes derechos aduaneros de los productos manufacturados ingleses con los que no podían competir los nuestros, y la industria argentina murió. Eso es un poco lo que hoy en día promociona. No importa, la industria argentina, total, siempre va a haber un producto mejor y más barato de afuera. No importa si es mejor o más barato afuera. O sea, por más que para llegar a fabricar ese producto tuvieron que hacer lo mismo que estábamos haciendo nosotros en ese momento. Obviamente, aparte más a decir, hoy en día que tenemos todos acá en la mano, una virome, ¿dónde se inventó eso? En Argentina. Se inventó en Argentina. En una Argentina industrial. Por supuesto. Es muy bueno que recuerdes lo de Rosas, porque justamente ayer hizo otro aniversario de la batalla de Caseros. Es verdad, sí. Y que es muy importante entender en este contexto que ahí está la diferencia de patria grande y patria chica. A veces parece que la batalla de Caseros no terminó más. No, digamos que quedó inconclusa porque es nuestra liberación la que quedó inconclusa. ¿Te parece si vamos a un corte? Y después volvemos hablando un poco de geopolítica, cómo es el contexto estadounidense, de Europa y la vuelta del nacionalismo. Perfecto. No olviden suscribirse a nuestro canal de Línea Nacional si les gusta Nueva Argentina. Ahora volvemos. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No olviden suscribirse a nuestro canal de Línea Nacional en YouTube. Para empezar un poco con este contexto geopolítico, vamos a hablar un poco de Estados Unidos, de Europa y la vuelta del nacionalismo. Hay una noticia que la celebramos, digamos. Una nota de El País, Economía, que dice: Davos 2019, ganan los realistas, pierden los liberales. Lo que más preocupa es el debilitamiento del orden multilateral y el auge del neonacionalismo. Así se titula. Para atender unas simples líneas, los grandes mandatarios que pertenecen al globalismo en crisis hoy están preocupados cuando el sentido común toma protagonismo, porque el realismo parece que les asusta. ¿Se ve que sí? Se ve que sí. La disciplina académica de relaciones internacionales otra vez volvió a tener auge en las universidades del mundo. Y en caso de Argentina, le tenemos que brindar ese crédito a Marcelo Bullo, por supuesto, que es en parte en que nos inspiramos muchas veces para hablar de estos temas tan importantes.
Por otro lado, los líderes de los estados soberanos que hoy optan por una alternativa a patriotas, ya sea cada una con sus matices, sus particularidades, por supuesto, pero ninguno de ellos asistió a la última reunión de Davos. Y Macri estuvo ausente, por ejemplo. Macri estuvo ausente, pero porque no lo invitaron. Bueno, también. O capaz ya no podía pagar la cuota, ¿no? Eso seguro que O sí. por ahí no podía, claro. Andás a ver. Capaz, no sé, capaz su cuenta bancaria la tienen los ingleses. Buena pregunta. Y no Yo podemos asegurar nada. Yo creo que no, que Macri su cuenta bancaria no se la deja a los ingleses. La del país sí, pero la propia yo creo que no. Y bueno, a veces uno se debate si realmente son estúpidos o son canallas. ¿Viste? Desde ya obviamente celebramos que esto se esté dando en el mundo, que se vuelve al realismo político, que es una doctrina que siempre ha defendido al Estado-Nación, que ha defendido el sentido común y ha defendido sobre todo a los pueblos del mundo. Claro, los tipos ahora se están dando cuenta que todas sus patrias corporativas la podemos llamar, que son solamente ver los países no como países como pueblos soberanos, con tradiciones, con historia, con proyectos a futuro, sino como una gran empresa que, bueno, si se me quebró, no sé, la parto en otras como la Standard Oil o agarro y fundo otra. Total, es todo lo mismo, la gente va a seguir trabajando. Y se dan cuenta que es inhumano, tal cual el marxismo. Es inhumano y el ser humano no funciona como para vivir en un contexto así como lo que quieren estos tipos. Por supuesto, eso que mencionabas, la lógica del separatismo, muy bien mencionado. Hay que entender, por ejemplo, en Europa se ha subordinado también a estas corporaciones, a este orden globalista, pues ha perdido protagonismo después de las 2 guerras mundiales que fueron devastadoras para Europa. Sí, sí. Y se está dando cuenta que hoy tiene que recuperar el realismo político. Hoy vemos expresiones como Vox en España, Salvini en Italia, Le Pen en Francia, o vemos el caso, por ejemplo, de Hungría con Orbán, que ya ha tenido muchos éxitos de gobierno en cuanto a calidad de vida, en cuanto a la economía inclusive. Aparte, mira, un gobierno súper pro vida que busca promueve la natalidad, cosa que ahí te das cuenta de la diferencia entre nosotros, que castigamos la natalidad y ellos no, ellos lo promueven a como dé. Porque tienen visión de patria grande, justamente, a pesar de que incluso, a pesar de que sean un país chico, ¿te das cuenta? Claro. Eso es muy interesante. Bueno, acá también se ve un poco lo que es la diferencia entre una visión de patria grande y lo que es una visión de patria chica. Pues la visión de patria chica mantiene una Unión Europea como una unión imperfecta, burocrática, sí, donde gobiernan las corporaciones con la venia alemana y francesa, por ejemplo, y con una fuerte injerencia de China, que es imposible competir con China en términos de igual a igual. Sí, salvo que quieras acá imponer un supermercado, pero a base de esclavitud. Si querés hacer eso, bueno, pero yo creo que la gente se va a quejar un poquito. Sí, se va a quejar un poquito, exactamente. Sí. Y bueno, y también de injerencia de aquellos estados árabes petroleros que son monarquías. Ahí donde la democracia parece no importar mucho. Ah, no, porque hay una ganancia. Exactamente. Sí, olvídate. Pero eso está bueno entenderlo porque saben que cualquier líder hoy de algún proyecto nacionalista en Europa, sí, sabe que si bien la Unión Europea ha degradado en este fracaso, va a tener que tener un proyecto europeo, pero que esta vez respete los Estados-nación. Y es que la Unión Europea tiene fecha de vencimiento, eso ya Inglaterra lo supo. Ahora sí le tengo que decir algo bueno a Inglaterra, lo supieron desde el principio, por eso nunca agarraron el euro, siempre se mantuvieron con su moneda. No, lo único que les cuesta es el tema de la cuota. Ah, sí, por supuesto. Ese tema es complicado. Pero bueno, vamos al caso que ellos ya sabían que se estaban subiendo al Titanic y yo creo que muchos países en este momento, si quieren subsistir, tienen que tener una visión a futuro, pues si vamos a ver a 4 años, y capaz en 4 años se fundió la Unión Europea. ¿Y qué haces? Tenés que saberlo. Algo que quiero mencionar, ¿sí? Es simple, pero ahora el gobierno italiano que le hizo la demanda a Apple y a Samsung por obsolescencia programada, esto es algo yo creo que hace unos años a nadie se le hubiera ocurrido hacer algo así. No, o sea, ya te das cuenta como los países ahora de a poco están tomando un poco más, están de a poquito consiguiendo el poder ante las empresas. Pues hoy en día, ya desde lo que en su momento lo que se proponía con el Pacto de Transpacífico, que era básicamente, que ya la mayoría de gente ni se acuerda y los medios lo borraron, que Trump lo vetó por suerte, que buscaba, por ejemplo, que las empresas, sí, por X razón, por el país, ya fuera por tema demográfico, ley o lo que sea, tuvieran menos ganancia de la que ellos tuvieran pactada, la empresa le podía hacer un juicio al país para recuperar el dinero que no habían ganado. Y vos decís, ¿a qué nivel de locura estamos llegando?
Qué nivel de locura, pero ¿no son ellos los que querían libre competencia? ¿Viste? Qué buena pregunta, Es ¿no? muy raro, porque después Sí. se agarran del Estado. Bueno, este es un caso específico para nombrar lo que es la influencia de un Estado-nación. Sí. Vamos a nombrar, por ejemplo, el caso alemán, en siglo XIX, con Bismarck. Ah, sí. Por ejemplo, para hablar de lo que es una visión de patria grande, en una nación que estaba separada en varios estados, Sí. y cómo logró unificarlos, a partir de un proyecto común. Claro. Competía contra la principal potencia, que era Austria, que tenía estas ideas libertarias, podríamos decirlo, Sí. ¿no? Como si tuviera algún Milei en Austria, podríamos decir. ¿Qué qué país llegó a ser una potencia? ¿Qué estado llegó a ser una potencia? ¿Y cuál colapsó política y económicamente? Ya me imagino que es la que empieza con A y termina con Alemania. Alemania terminó siendo una potencia industrial y política enorme, y Austria colapsó. Y pues, de alguna forma pasó la Primera Guerra Mundial. De alguna forma pasó la Primera Guerra Mundial, exactamente, pero eso es la importancia que se tiene cuando hay un Estado, y sobre todo cuando se piensa en el sentido común. Bismarck pensó en el sentido común. Claro. Otro ejemplo, por ejemplo, el tema de Estados Unidos. Sí. ¿Cómo llegó a tener éxito Estados Unidos para que no se fragmentaran estados? Y eso que tuvo una guerra civil, pero lo resolvió. Primero que hubo concepto político, un consenso político de qué proyecto de nación querían llevar a cabo entre todos los sectores más importantes. Mantuvieron una unidad nacional gracias a un modelo federal virtuoso, que es algo de lo que lo vamos a hablar en el caso argentino en el próximo bloque, cuya impronta fue que la unión de los tres estados fundara una nueva nación con identidad propia. Fíjate que combinó la identidad con un proyecto a futuro, algo nuevo. Y fíjate que hasta está en su nombre, se llaman los Estados Unidos. Estados Unidos, exactamente. Claro, o sea, el que me venga a decir que Estados Unidos es el ejemplo de liberalismo, y que le cambian el nombre, chicos, no sé. Bueno, ahora que lo mencionaste, hay una cuestión para remarcar en la Constitución estadounidense, porque lo principal en la Constitución estadounidense no es la defensa de los derechos de propiedad o derechos individuales como fue en Europa con Inglaterra o la Revolución Francesa, sino en base al esfuerzo nacional, o lo que se defendía era la libertad del pueblo norteamericano, Sí. o estadounidense, mejor dicho, para tener su propio Estado, darse su propio poder, su propia constitución. Y esto no se habla. Y no No, conviene. eso es lo que no se nombra de la independencia estadounidense. Y no conviene, porque si vamos a lo que es estas empresas que reemplazan a las patrias, y esas empresas tienen el manual de usuario, y con suerte, no tienen una constitución que busque poner a todos, a todo el pueblo bajo la misma ley y bajo el mismo contexto histórico también. No, exactamente. Y otro punto importante es que tuvieron la necesidad de ser autosuficientes. Claro, o sea, separarse de Inglaterra. Fue un trámite no un trámite, porque fue una guerra. Pero la separación se dio naturalmente para ellos. Y podríamos aprender un poco de ello, ¿no? Hoy en día, pleno siglo XXI, casi año 2020, creo que podríamos aprender. Ahí digo, estamos involucionando, chicos. Exactamente. Por ejemplo, en el caso de la América española en su momento, había entrado en guerra comercial con Inglaterra, la España, Sí. y la necesidad de América de generarse su propia industria, o protoindustria para lo que era esa época, Sí. y se generó todo un cordón desde lo que es México hasta la actual Córdoba. Sí. Y ese cordón fue un mercado interno enorme. Y ahí se notó, desde lo profundo de Sudamérica, la visión de patria grande. Por supuesto, bueno, por algo, justo que mencionaba lo de que se llamaba Estados Unidos, por algo tuvieron que destruir lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Exactamente, ahí va la cuestión. Necesitaron separarnos completamente, y yo creo que lo primero, un comercio unido debería, que no es un libre mercado, porque acá en ningún momento Argentina va a buscar destruir el comercio, no sé, de Paraguay, No, de ninguna manera. sino tener un comercio unificado. Argentina produce para su país, pero le puede servir también a Paraguay. Lo que ellos no tienen, yo se lo llevo. Lo que ellos no tienen, lo que Nosotros ellos no tienen y tenemos. nosotros no tenemos, me lo traen ellos. Eso se llama un comercio, y es amistoso. Es un poco hasta lo que hoy en día está haciendo Rusia con India. Exactamente. No están haciendo por dólares o por libre comercio, están haciendo por necesidad del propio nacionalismo que tienen ambos países. Precisamente. Vos fijate que en ese contexto hay una guerra comercial. ¿No te suena familiar? Sí, sí. Hoy hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. O sea, y de vuelta tenemos una clase política como en ese momento que tiene esa visión de patria chica y no sabe aprovechar la situación. Claro, por supuesto.
Y no solo eso, sino que aparte, antes de escuchar, porque yo creo que todas estas cosas que estamos mencionando, nosotros las mencionamos como son sentido común. Yo creo que mucha gente por eso le resulta revolucionaria, y lo que dijiste, que tener sentido común es un acto revolucionario. Hoy en día sí. Y yo creo que mucha gente, vos le mencionás esto y se ilumina, se queda como, wow, increíble. Porque claro, que los medios lo único que hacen es bombardearte las ideas completamente contrarias a estas. Por ejemplo, algo que suele decir mi compañero Juan Martín Rossi en mi programa es, lo usa de ejemplo con Macron. Dice, Macron es la tercera posición, es el antinacionalismo y son los antivalores. Y es verdad, fíjate, un tipo que trabaja para los bancos, para los deseos de la Unión Europea, para los deseos de las empresas multinacionales. ¿Y cómo terminó Francia con ese ideal? Tan en llamas, Francia. Están en llamas, Está en llamas. literalmente. O sea, podemos ver que capaz deberíamos hacer, si él es la antipatria, capaz deberíamos buscar por la patria. Capaz. Es una muy buena reflexión. Sí, sí. Esta Argentina, digamos, donde ve este escenario internacional que se perfila para los próximos 15 o 20 años, es una oportunidad enorme para desarrollarnos industrialmente. Pero lamentablemente, como ellos tienen a Macron, nosotros tenemos a Macri, que no solo se parece en nombre, sino que también sigue pensando como Macron, en un mundo que ya no existe. Sí, la versión chiquita de Macron, pero sí. Claro, la versión chiquita porque todavía no logró el desastre que logró en las calles francesas, claro. Por supuesto, sí. Yo sigo sorprendido. Para mí la sociedad argentina desde el 2001 se ha vuelto muy sumisa. Porque es muy sorprendente que a este punto no hayamos revolcado todo al mismo nivel. Muy Exactamente. sí, sí. Por eso pedimos siempre que compartan estos videos, que los charlen estos temas, debátanlos con sus familiares, con sus amigos. Le pedimos que se suscriban, que pongan me gusta a los videos, que los compartan en sus redes, porque todo esto sirve para generar conciencia nacional. ¿Te parece si vamos a otro corte ese? Volvemos Dale. para hablar un poco de federalismo. No olviden de suscribirse a Línea Nacional. Conciencia Nacional, no olviden de suscribirse a Línea Nacional, que es nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar en este tercer bloque de propuestas, ahora que no nos queda mucho tiempo, sobre cómo es el modelo federal. Pues es muy importante entender que una visión de patria grande está el sentido común, está el realismo político, está el nacionalismo, que reivindica incluso la unidad de los pueblos hermanos, pero también un modelo federal, porque ya que mencionamos el caso de Estados Unidos, tuvieron un federalismo exitoso, al cual no dio espacio a la fragmentación de los estados. Claro, no existe. Por ejemplo, yo jamás escuché que Nueva York sea tipo bueno, ellos le dicen el estado más rico y todo el resto de provincias estén abandonadas. Nunca lo escuché. Para no nada. existió jamás eso. Para Fuera de nada. que Nueva York sea obviamente muy rico, lo que sea, pero no existe que en Estados Unidos haya un lugar desierto sin población, no existe. No, exactamente. Se encargaron justamente de hacer un modelo exactamente federal. Yo creo que no hay forma, por ejemplo, que nos pase como a nosotros, que se instalen bases o distintas poblaciones que empiecen a pulular por el territorio, porque tienen el territorio bien ocupado. Y aún así, a diferencia de Inglaterra, ellos los campos siguen teniendo, o sea, ellos siguen teniendo campo, Sí. fuera de que importen lo que sea, ellos el campo lo siguieron conservando, o sea, a diferencia de otros países como en Europa. Sí, por supuesto. Bueno, ahora Trump ha hecho una reivindicación de los sectores más profundos de la economía nacional estadounidense. Sí. ¿Por qué tenemos una deuda con el modelo federal los argentinos? Como mencionamos en el bloque anterior, fue un factor clave para el proceso de insubordinación estadounidense. Ahora, en caso argentino, no es casualidad que a nosotros siempre nos haya quedado ese proceso inconcluso, Sí. viendo que el modelo federal que construimos, digamos, fue diseñado a la medida de esta oligarquía porteña en su momento. Claro, bueno, eso es parte de lo de la patria chica, porque si vos pensás Exacto. que solamente Buenos Aires y Argentina, aparte es tan fácil industrializar todo el país, o sea, abrir distintas industrias, especialmente militares, que es la que hoy en día también necesitamos mucho, también marítima, como también Martín ayer hablaba, y es fácil, porque yo creo que hay tanta gente que está cansada de vivir acá, todos apretados. Comprimidos. Es fácil, con distintas industrias por todo el país y aparte dándoles también materiales para construir sus casas sin inflación, sin impuesto, Por supuesto, un plan de vivienda. un plan de vivienda que no es difícil, Rusia, Putin lo está haciendo. O Por sea, supuesto. Por eso. Ese complejo industrial que se puede realizar no es una cuestión como muchos dicen, obviamente adrede,
abandonar el campo. No, es insertar al campo en un proceso más virtuoso del que ya está exportando puramente la materia prima. Es que el campo es vital. Es vital. Fíjate lo que hablábamos la semana pasada, de que Inglaterra hoy en día no tiene ningún tipo de campo. ¿Por qué? Porque en un punto se ve que no pensaron a futuro o pensaron más desde el punto de vista industrial. Un poco hasta se podría decir que lo dice de forma sarcástica, los paraísos comunistas. Fíjate que siempre pasan hambre, siempre se les termina la comida. ¿Por qué? Porque nunca piensan en el campo. Ellos son fábrica, industria y es como, ¿y el campo? Y de hecho terminan rematando todo lo que es el campo, generan, bueno, ya conocemos los ejemplos históricos. Por supuesto. ¿Cómo se compone nuestro modelo federal? No representa a las provincias, primero que nada. Porque tenemos un Senado que se representa y una Cámara de Diputados de diputados provinciales que se representan por territorio y no por población. Con lo cual muchas veces pasa que las provincias más desarrolladas terminan estando a la merced presupuestaria de las que no lo son. Y ahí es lo que se genera ese eterno clientelismo y eterna, digamos, de enquistarse de un gobernador por más de 20 o 30 años en el poder. Un feudalismo. Un feudalismo, exactamente, sí. Y esa extorsión también justamente parte de que no hay una representación real de cómo es la sociedad, de cómo es la sociedad en cuanto al Congreso, por ejemplo. Claro, obvio. Aparte de que es muy difícil también hasta en época de elecciones. Que hay provincias con que Córdoba y Buenos Aires gane un partido, ya está. Porque el resto de provincias hay tan poca gente que, o sea, Tierra del Fuego nunca va a servir para definir una elección presidencial, nunca. No, lo que sí pueden definir, justamente por esta disparidad de la representación, porque, como vos decís, en cuanto a los votos de una elección nacional, sirve estar bien con Córdoba, con Santa Fe y con Buenos Aires, un poco con Mendoza. Sí. En cambio, para que apruebe una ley en la Cámara del Senado, pues recordemos que nuestro Congreso es bicameral y es simétrico. O sea, si no lo aprueba el Senado, no sale. Es verdad. Sí. Entonces, el Senado tiene poder de veto. Tiene poder de vetar porque justamente es un modelo federal en el cual se representa por territorio y se representa igual a todas las provincias, y no todas las provincias son lo mismo. Y no solo por territorio, el clima también. Bueno, vamos a decir Jujuy con, no sé, Neuquén, capaz, o Mendoza, lo que sea, no más Tierra del Fuego para irme al extremo. O sea, tenemos un país que tiene una diferencia ya porque el clima afecta también a todo lo que es la propia forma de vida que tiene, las propias industrias. Claro. Y también, o sea, vos necesitas también una gran autonomía por parte de las provincias, porque son los que más, supone que son los que más saben qué es lo que pasa dentro. Es lo mismo que le pida a otra persona que administre mi casa, y esa otra persona no vive en mi casa, yo soy el que sabe cómo administrar mi casa, porque vivo ahí. Claro, exactamente, se supone que lo deberían conocer. Sí. Pero fíjate que ahí está el modelo de patria chica, que es, ahora que mencionaste en el primer bloque, habías mencionado el caso de la derrota de Caseros, que ayer se cumplió otro aniversario. Fíjate que ahí se ve el modelo de patria chica, porque el modelo federal que triunfó fue el de Urquiza, no el de Rosas. El de Rosas tenía una visión de patria grande. Sí. ¿Por qué? Porque quería que cada provincia fuera autosuficiente con su financiación, que no hubiera discrecionalidad con el gobierno central, o sea, un modelo auténticamente federal. Sí. Y que cada una se desarrollara según sus particularidades. Claro, pues hoy en día, por ejemplo, muchas quejas que tiene la gente del interior es que las provincias a veces, no sé si, desconozco si en todos los casos, pero en gran parte terminan financiando lo que pasa acá en Buenos Aires. Sí, por aparte también tiene que ver con como dijiste vos, el tema electoral. Sí, también, sí. Los recursos discrecionales son una constante en lo que es la transferencia a provincias o de provincias a nación. Está bueno entender cómo sería un modelo federal basado en un proyecto nacional y en una visión de patria grande. Porque, por ejemplo, los grandes estadistas de la historia argentina, por unanimidad durante el siglo XX, estamos hablando, cuando había estadistas, hicieron todos más de 30 intervenciones federales cada una. Ahora, no estamos hablando de un capricho de un presidente, estamos hablando de algo que ya era grave en su diseño original y que se acentuó con la Constitución del 94 y el Pacto de Olivos. Ah, sí, ni hablar. Donde ahí la discrecionalidad de las provincias subió y la representatividad para vetar una ley también subió.
en ese momento, porque necesitaba apoyo para hacer las reformas de mercado, Menem, en su Sí, sí. momento. Eso es algo que se estudió mucho en ciencia política también. ¿Qué debe tener un modelo federal que apunte a la patria grande y un proyecto nacional? Representación por cantidad de habitantes, por ejemplo, no territorial, que asegure que el Congreso sea un reflejo de la realidad y que ninguna provincia esté a merced de la otra. Acuerdo de un mismo modelo federal en todas las provincias, sobre todo, más allá de la constitución que cada uno tenga. Claro. Que sea equitativo y justo, para que cada provincia pueda formar parte de un desarrollo industrial nacional, en un proyecto nacional, y que cada uno pueda acortar, como decíamos, según sus recursos y capacidades. Especialmente eso, que sea justo. Que sea Porque justo. tiene que ser justo para todos. Exactamente, por eso es un modelo federal basado en la unión nacional. Claro. Un sistema de impuestos también acordado como modelo federal, que se cobre lo que se necesita para recaudar según las necesidades de cada provincia. Para que cada una disponga de sus fondos. Ahí está el verdadero federalismo, no con la coparticipación. Bueno, por supuesto. También cada provincia tendrá que ver bien cómo se administra. Obviamente el Estado, después, lo que es todo el Estado argentino, obviamente tiene que estar presente y tiene que estar ahí para ayudar. O sea, no tampoco es dejemos a las provincias a su merced y que funcionen como un Estado aparte, como puede ser hoy en día Los Ángeles, ¿viste? Sí. California, Bueno, sí. California. El epicentro de productivos ahí. Sí. Claro, sino que sí tienen que haber, o sea, todas tienen que trabajar en conjunto. Por supuesto. Tienen que ser, por eso, bien autónomas, pero trabajar en conjunto, ¿viste? Porque si vamos todos por separado, ¿qué va a haber? Guerra civil acá, no sé, Claro. no sé qué esperamos, claro. Por eso es el necesario equilibrio de rescatar las tradiciones y cultura propias de la provincia, pero al mismo tiempo, con un proyecto nacional, se siente orgullo de ser argentino, estés en la provincia que estés y seas oriundo de la provincia que sea. Claro, y Argentina tiene eso, que vos, no importa a qué provincia vayas, no hay una diferencia. Podrá haber una diferencia capaz por la ascendencia, que capaz algunos son más alemanes, más autóctonos, lo que sea, pero somos todos argentinos, eso es lo que se tiene que quedar en la cabeza. Primero soy argentino, el resto después veo. Exactamente, y siempre se tiene en la Argentina profunda, siempre se tiene el sentimiento patrio muy, muy arraigado más allá de las provincias. Eso es algo a rescatar. Lo que pasa es que no se está aprovechando para hacer un proyecto nacional. Con esta queda claro que un modelo federal en esta época solo es posible gracias a un proyecto nacional. Una auténtica insubordinación que rescate el realismo político y el sentido común. Y mira, aparte de esto también que lo menciona Marcelo Gullo, él dice que ya los británicos de lo que es la conquista de América veían este continente como un bocato di cardinale y entonces se planean una serie de objetivos. Obviamente parte tiene que ver el por qué hoy en día no tenemos... Uno puede decir, ay, ¿por qué está? Ay, pero ustedes siempre culpan a otro de sus problemas. No, a ver, los problemas vienen de un lado, empezaron un punto y después se tomaron para llegar hasta la forma de gobierno que tenemos hoy en día. Por eso, él, por ejemplo, decía que, Marcelo Gullo, que los británicos buscaban que haya libre comercio para inhibir todo desarrollo industrial. Ya desde eso vemos que nuestros políticos lo tomaron al pie de la letra, porque Sí. no se está buscando industrializar el país. Exactamente, y hoy se ve mediante el extractivismo donde no está el Estado, el extractivismo de empresas como Barrick, Sí. el monopolio de la sojización como Monsanto, que niegan todo lo que es y destruyen las economías regionales, las economías de los pequeños y medianos productores. Claro. Todo eso, ¿por qué pasa? Porque justamente no hay Estado, es al revés. Por supuesto. Y eso él también lo decía, que predicar un nacionalismo de patria chica. Exacto. O sea, hacerle creer a cada una de las repúblicas nacientes que existieron desde siempre, que existió Argentina, Bolivia, Perú, y clara enemistad entre ellas, que eso hoy en día creo no necesito ejemplificarlo. Ya, o sea, decir que un presidente llega hoy en día a Brasil y dice, bueno, yo cualquier cosa te abro la represa y inundo toda Argentina. Primero podemos hablar de qué podemos hacer juntos, ¿no? A ver cómo me puedes inundar todo el país. Exactamente. O sea, eso es grave, es grave. Eso es grave porque está queriendo decir que el país actúa cada provincia por su propio medio y por su propia supervivencia. No se piensa como una visión conjunta de nación. Claro. No se piensa como nación, se piensa como patria chica, justamente. Y después, último, dice que se necesitaba desterrar del corazón de las masas cualquier idea de trascendencia.
¿Y por qué esto le interesaría a los británicos? Porque ellos saben que desde el fondo la historia, que en el origen del poder de las naciones hay siempre una fe fundante. Bueno, primero, ¿por qué nombro acá todo lo que dijo Gullo? Porque primero, si empezamos a pensar como un país federal, después podemos empezar a pensar como una patria grande. Porque si no empezamos con nosotros a limpiar, a ordenar nuestra habitación, no vamos a poder ver más allá. O sea, la patria chica ya empieza desde estas pequeñas cosas. Y el instrumento para empezar de esas pequeñas cosas es el Estado-Nación, porque como todos los grandes autores de la historia que suscriben al realismo político, sin el Estado-Nación es imposible lograr un modelo federal y sobre todo un proyecto nacional, una Argentina potencia y guiar Sudamérica hacia un destino. Justamente eso es lo trascendente. El que puede garantizar esa trascendencia de un pueblo es el Estado-Nación. Por supuesto, ese es el único sentido común que existe y el único que se debe tener. El único que se debe tener, totalmente. Bueno, vamos terminando, así que te agradezco mucho por haber venido a estos 2 programas. Un gustazo, la verdad, un gustazo. Me encantó acá hablar un poco más de tema, no tanto en mi programa, somos más de buscar el otro lado de la actualidad con las noticias. Me gustó acá un poco hablar de Proyecto Nación, muy, muy divertido. Son temas muy importantes, por eso pedimos siempre que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional, compartan nuestros videos, denle me gusta, charlen estos temas con su familia, propongan. Eso lo importante es generar conciencia nacional y que si no lo hacemos nosotros, los patriotas, ninguno de estos supuestos políticos lo va a hacer por nosotros. Claro. También pueden escuchar mi hermosa voz en Amos del Mundo los sábados a las 14 horas por la RZ y por YouTube también, Amos del Mundo, y redes sociales Amos del Mundo OK. Perfecto, así que nos vemos la semana que viene, ya con Alejandro esta vez. Gracias por acompañarnos y empezamos ahora el ciclo en Radio Sónica. No se lo pierda el lunes de 19 a 20 horas. Nos vemos, ese. Nos vemos, adiós.